Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy decido alabar y adorar tu santo nombre, porque mi alma se somete y se sujeta a la palabra de verdad. Hoy rindo mi corazón, sentimientos y emociones estén en el lugar correcto para que yo pueda adorar en espíritu y en verdad. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, enséñame tu voluntad y guíame siempre a toda tu verdad, porque solo tu verdad me hace libre. Hoy te doy gracias por darme sabiduría, alumbrar mi entendimiento y quitar de mi corazón toda ceguera y toda sordera espiritual. Hoy quiero abrir mis ojos con tu poder y con tu gracia para que me enseñes a vivir agradándote en todo, porque me has dicho que sin fe es imposible agradarte. Y hoy mi fe se arraiga en tu verdad. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Oh sí, Señor. Aquí tu palabra nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Es nuestra decisión bendecirte y adorarte, porque nos has amado, Señor. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para gloria y honra tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer versículos 44 al 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 52. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 44 al 52. Dice así, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, podríamos seguir leyendo y el pasaje continúa acentuando la intención que pretende de transmitir esa diferencia entre estos dos mundos, espiritual y físico, ¿cierto? El carnal. Y establece una diferencia que pienso que debe ser notoria, y creo que ustedes todos la observaron.
cito el versículo 47 que dice que el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Estamos claros hasta allí que cuando se refiere al hombre, se refiere a esa visión o esa versión de Dios creando la humanidad, ¿cierto? Recuerden ustedes que la Escritura hace mucho énfasis en referirse a Jesús como Jesucristo hombre. Era totalmente necesario de que la manifestación de Dios en la tierra se diera de igual manera como se dio en el principio cuando se cayó, cuando se presentó la caída. Ya esto lo hemos mencionado muchísimas veces, pero acentuamos porque es necesario en este momento retomarlo. Recuerden que los principios de Dios no pueden ser salvados o no pueden ser obviados. Son leyes establecidas por Dios y Él no se niega a sí mismo. Entonces, la legalidad que se permitió en la caída tenía que estar manifiesta también en la salvación. Como el hombre de manera espontánea y voluntaria, decidió apartarse de la instrucción que había recibido de Dios, era necesario que un hombre, esto puede que sea muy básico, pero es vital que lo repitamos y lo entendamos. Era necesario para que legalmente un hombre también tuviese la oportunidad de escoger entre seguir o no a Dios. No podía ser un ángel, no podía ser un querubín, un serafín, ninguno de ellos. No podía ser Dios mismo, porque entonces no habría legalidad. Porque pues diría uno, pues que es Dios. O dirían los demonios o los espíritus caídos, los ángeles caídos dirían, Trampa. así no se vale, ¿cierto? Así cualquiera. Pues si Dios baja, pues Dios puede aguantar todo. O si es un ángel que no ha experimentado en carne lo que el ser humano experimentó, pues fácilmente diría no al pecado, aunque ellos mismos dan cuenta de que no fue así. Sin embargo, se requería de legalidad para que la ley se cumpliera, porque Dios no se puede negar a sí mismo, porque lo mismo que le permitió al hombre en un principio de que pudiese escoger libremente, habiendo escuchado las dos opciones que tenía, de igual manera Jesús tenía que manifestarse en carne. Por eso siempre se hizo énfasis en la humanidad del Señor Jesús para muerte. Cambió la película completamente a partir de su resurrección y luego su ascensión, ¿cierto? Pero lo que ocurrió de la manera como Dios se manifestó, donde dice que el verbo se hizo carne, era necesario que se diera. Y aquí lo presento así porque hay que hacer una aclaración que tal vez ustedes no observaron, o si observaron, lo compartimos con nosotros, porque podría el versículo 49, veamos el 48. El terrenal, tales también los terrenales, y cuál es celestial, o lo celestial, cuál es celestial, tales también los celestiales. Es decir, así como cayó el hombre siendo hombre en su carnalidad, también era necesario que nosotros tuviésemos la oportunidad o de caer o de aceptar la salvación y de recibir la parte celestial de Dios a través del Señor Jesús. Luego dice de que lo espiritual no fue primero sino lo carnal. Y uno diría, pero un momentico, pero ¿y cómo así? No es que tenemos que buscar lo espiritual, que es lo que verdaderamente significa. Claro, una cosa no dice la otra. Aquí simplemente está hablando de cronología. ¿Qué fue lo primero? En este caso, la creación de Adán como hombre. ¿Qué es lo segundo? Lo espiritual. Aclarando, esto era lo que decía, no es que en ese orden jerárquico, entonces primero sea lo carnal y después venga lo espiritual. Nosotros sabemos que como ahora somos nacidos de nuevo, nuestra esencia verdaderamente es espiritual. Es lo que importa, es lo que va a trascender. Pero aquí el orden del que hablan es un orden cronológico. Adán primero como hombre y después Jesús como hombre, pero para darle cabida a la manifestación del ser celestial. Bueno, esta introducción y esto a qué se debe o a dónde nos debe llevar. Esa es la pretensión del mensaje de la noche de hoy.
digo lo siguiente. Algunos de ustedes que de pronto en el pasado, ahora les han visto algún tipo de película o les ha gustado el tema de las películas, de pronto recordarán en algún momento alguna en donde alguien que ha sido programado, ¿cierto? De esas películas de espías que cogen siempre a alguien por allá y se lo llevan y lo torturan y lo masacran y le hacen todo y es una persona normal y de pronto escucha una palabra o una frase clave y se convirtió, se transformó, ¿cierto? Se le reavivó, se le activó algo que hizo conexión con esa palabra clave que le dieron. Yo medité mucho, no al respecto de las películas, pero eso me llevó a pensar, ¿por qué la Biblia habla de nosotros como elegidos? ¿Y por qué en algún momento de nuestras vidas nosotros sí escuchamos, a diferencia de otro momento en el que nos hablaban de lo mismo, pero no escuchábamos? ¿Por qué en algún momento nuestro corazón quedó dispuesto para reaccionar al llamado que Dios hacía y por qué en otros momentos no? Y alguien podrá decir, no, pero es que no nos hablaron como debía ser, con unos fueron más cariñosos que otros. Bueno, los argumentos pueden ser variados. Pero más me llamó la atención el versículo, el pasaje que vamos a leer ahora, no el que leímos, porque eso es una opinión personal, la comparto antes de hablar del pasaje. Todos tenemos de parte de Dios la capacidad de escuchar su voz, pero esta capacidad es obvia que se da única y exclusivamente en aquella parte que ahora tiene comunión con Dios, ¿cierto? Porque antes teníamos oídos desde lo físico, pero espiritualmente no había conexión o no había comunión con Dios. Algo tiene que haber sucedido en nuestro interior, en nuestra mente. Ahora hablaremos a propósito de la mente. Algo tiene que haber sucedido para que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, por eso la escritura que leíamos ahora, ¿qué va a pasar en el momento de ese abrir y cerrar de ojos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en algún momento? Ese pasaje lo leemos, o lo hemos leído, o ustedes lo han escuchado. Y a propósito de la segunda venida del Señor, seguramente ha sido predicado muchísimas veces y será siendo predicado. Pero hago una pregunta. ¿Se han imaginado ustedes lo que significaría ese abrir y cerrar de ojos? En términos de lo que el pasaje está refiriendo. Porque está hablando de ¿qué? Lo cito literalmente. El 52 dice, no, el 51. Miren ustedes, he aquí, os digo, un misterio. El apóstol Pablo ya sabe la respuesta de lo que nos está diciendo, pero que muchos, y en este momento la gente no tenía conocimiento. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y explica en qué consiste de manera somera esta transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Es decir, que las trompetas probablemente suenen, o esa trompeta de transformación para ser arrebatados junto con el Señor suene, y es muy probable que solamente la escuchemos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que tenemos al Señor Jesús como nuestro único y verdadero Salvador y que tenemos comunión y vivimos en comunión con Él y con nuestro entorno, con nuestra familia en la fe. Pero es muy probable que muchas otras personas no escuchen el sonido de la trompeta. O no sepan de qué se trata. Ustedes recuerdan, la Biblia da ejemplo de esto, cuando el apóstol Pablo experimenta su conversión, quienes caminaban con él dicen que él escuchó una voz, los otros no sabían qué era lo que estaba pasando. Para muchos un trueno puede sonar trueno, y un trueno para nosotros puede significar una trompeta. No digo que lo equiparemos al sonido de una trompeta, estoy hablando de que literalmente nosotros podamos escuchar el sonido literal de lo que es una trompeta. No sé cómo se llama. Así como suenan las trompetas de Dios. Y otros que escuchen eso y digan, ¿qué es lo que suena? Algunos dirán, yo escuché como un trueno, yo escuché como un rayo, yo escuché como una centella, y otros dirán, no, yo vi a Superman.
Pero nosotros los hijos de Dios va a suceder algo que internamente nos va a permitir identificar que ese sonido es el sonido de la transformación de lo que ahora es nuestra carne y en lo que se va a convertir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso les decía el tema ahora un poco peliculesco de esa frase, de ese santo y seña o de esa palabra clave que parece que activara algo para que quien ha sido programado para esa acción pueda responder consecuentemente. No habría otra manera de entenderlo, de por qué unos sí escucharemos y otros no escucharían. A otros van a vivir otra serie de eventos que Dios les va a permitir para que su arrepentimiento llegue de otra manera. A nosotros llegó por fe. Entonces, eso hace que nuestra conversión tenga muchísima cercanía con nuestro ser y lo que ocurre a nuestro interior. Yo sé que, no sé si estoy haciendo conexiones o no, pretendo no hacerlas yo, pero que más adelante la palabra sea quien las haga. Por favor, vayan a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y aquí empezamos a desarrollar el mensaje. Mateo capítulo 6, 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Recuerdan algo de lo que leímos ahora en el pasaje de 1 Corintios que decía que había un hombre que? Un hombre animal, ¿no? Un hombre animal o carnal, y el otro era el hombre espiritual o el celestial, ¿cierto? Y daba un orden que primero fue el carnal y luego fue el espiritual. Nosotros muchas veces hemos escuchado y hemos leído un versículo particular del pasaje completo que vamos a leer. Y estoy completamente seguro de que todos quisiéramos entenderlo full, completo, más allá de la literalidad que él expresa. Y lo vamos a leer ahora, pero lo cito. El versículo 33 de este pasaje dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por favor, tomen mucha atención o presten mucha atención cuando leamos ahora todo el pasaje y repasemos este versículo, porque hay demasiado que entender, por lo menos a título personal lo expreso, y es lo que en este momento queremos compartir con ustedes. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pausa obligada allí. Este es el momento de pensar todos en el villancico ese: mamá, ¿dónde están mis juguetes? ¿Cierto? Porque aquí habla literalmente de algo que aqueja el corazón y la mente del ser humano. Aquellas cosas que representan su barriga llena y su corazón, dice el dicho, contento, que no es así. Pero entonces vestido, ¿cierto? Porque habla de abrigo, habla de comida y habla de bebida. Aquellas Biblias que tienen encabezados o títulos dicen el afán y la ansiedad. Aquí nos está hablando claramente, o va a empezar a explicar el pasaje, a qué se trata o a qué se refiere la escritura cuando dice el reino de Dios. Y por favor imagínense como si por un segundo, no porque no estén, ustedes ya están, estamos en el reino, pero para efectos pedagógicos, imagínense por un segundo que está dando un paso literal al reino de Dios. Y en ese reino de Dios, como existen los aeropuertos o en otras partes que tienen estos casi portales con detector de metales
o detector le leen si tiene calzas, si le recomiendan que vaya al odontólogo y le dicen absolutamente todo lo que hay en su cuerpo, ¿cierto? Llegan a los aeropuertos y les dice, señor, no puede entrar con esto. Señor, quítese el cinturón. Señor, deje la billetera. Señor, quítese el reloj. Señor, y empieza uno ya a pensar que tiene que quitarse todo lo que tiene puesto. Pero imagínense ustedes, por un solo segundo, que estuviéramos nosotros a punto, a puertas de cruzar el umbral que nos ubica literalmente en el reino de Dios. Es decir, un paso haría la diferencia, estamos adentro, estamos afuera. Aclarando de que ya todos sabemos que estamos dentro, simplemente es por el tema pedagógico. Pero la escritura, el título nos decía que el pasaje va a hablar acerca del afán y la ansiedad. ¿Podría el afán y la ansiedad entrar con nosotros al reino de Dios? No. Es virtualmente imposible, ¿cierto? Ni ahora, ni antes, ni después. Es más, cuando se manifestó en algún momento algo que no correspondía al propósito de Dios, y estoy hablando de una de su creación más preciosa, lo que sucedió fue que fue expulsado. Estoy hablando de Lucifer. Algo tal vez distinto, él no tenía miedo de qué iba a vestir y qué iba a comer, pero tenía algo mucho más delicado en su corazón. ¿Ok? Había duda, había desobediencia, había incertidumbre tal vez. ¿Qué va a hacer Dios con esta nueva creación y nosotros qué? ¿Y yo qué? Si la escritura dice de mí, podría haber dicho él, que cuando yo fui creado hubo fiesta en los cielos y fueron tamboriles y se crearon instrumentos y se inventaron canciones. ¿Y yo qué? Pero si nosotros vamos a atravesar ese portal hacia el reino de los cielos, hay algo que tiene que quedarse porque no permitiría a Dios la entrada de ese algo a nosotros. Ténganme paciencia, por favor. Sigamos el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, hay algo que normalmente ejercito y casi que en muchas ocasiones de manera espontánea, y yo no digo que sea don de Dios, ni mucho menos, simplemente forma parte de una estructura mental que normalmente toma lugar en mí. Y les comparto en este momento porque la escritura que vamos a leer va a ser empleada en esta forma. Y es, hay una manera que yo escucho las cosas y no me atrevo a decir que es de mi parte de Dios, pero me gustaría creer que sí, que hago unas asociaciones o las palabras como que dicen alguna cosa además de lo que también está diciendo. Y eso sucede con muchísima frecuencia en contextos totalmente seculares. Nada que no me la voy a dar ahora de espiritual, ni mucho menos. No, de cosas superficiales inclusive. Pero hablo de ese hobby de combinar. Entonces alguien dijo,
cambiemos y inmediatamente en mi mente pasa algo con la palabra cambiemos y casi que juego inmediatamente con esas palabras y me imagino que se pudiese derivar de esa combinación. En este caso sucedió algo parecido y quiero compartirles qué pasó. Estaba leyendo yo, escuchando más bien este pasaje, y mientras escuchaba el versículo 33 decía, más buscad primeramente. Y pasó lo que les estoy comentando que pasa, primeramente. ¿Y qué es primeramente? Yo dije, Señor, primeramente. Ah, ok, primeramente. Y separé la palabra, que ahora les explico con algo de intención del lenguaje, ¿por qué? Separé la palabra, entonces, primeramente. No primeramente, ¿ok? Porque primeramente, los que conocen del lenguaje saben que mente es ¿saben qué es? ¿Qué significa mente en primeramente? ¿No? Cuando nosotros ponemos o anteponemos una palabra antes de un adjetivo, por ejemplo, o la ponemos después, ¿qué hace esa palabra? Se convierte en un adverbio. Téngame paciencia. Pero es un sufijo en este caso. ¿Ok? Primeramente. Sufijo porque va después. Si estuviera antes sería un prefijo. En este caso entonces la separación viene primeramente. Y empieza Dios a ministrarme y por eso es que les estoy compartiendo lo que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Primeramente, o sea, Señor, existió una mente primera. Ok, ¿y dónde encuentro yo eso? Pues, ¿por qué? Si eso pues, es invento mío. Señor, no me permitas jugar con tu palabra. Pero sí existió una primeramente, existió un hombre que fue primero carnal. ¿Y qué pasó con ese mente? O sea que si existió una primeramente, por obvias razones podemos considerar que existe una segunda mente. Pero ya no estamos hablando de un adverbio, no es primeramente, segundamente, terceramente y cuartamente, sino que vamos a separarlo en dos. Vamos a hablar de la primera mente que Dios hizo y formó en el hombre. Esto es vital que lo entendamos, quiero compartirlo con ustedes, porque por esta razón tal vez nosotros no hemos encontrado respuesta a alguna escritura que hayamos leído o escuchado en el pasado. Porque la hemos escuchado con una mente que no es la primera mente. Y aunque es nuestra mente, no es la primera mente. Y la primera mente, voy a citar los pasajes, no necesariamente vamos a ir a ellos, pero están en Génesis capítulo 1, al final de cada uno de los párrafos que hablan de la creación de Dios, Dios terminó con una palabra, con una expresión más bien, que ratifica aquello que les estoy mencionando. Y es, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, el 4 dice, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, Dios dice, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:12, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21, y vio Dios que era bueno. 1:25, lo mismo, y vio Dios que era bueno. Y el 31, hay algo que inclusive lo engrandece más. Dice que, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y esto sucede justo después de la creación del hombre. Lo cual nos ubica en la perspectiva de que la mente del hombre que Dios había creado hasta ese momento era totalmente perfecta. No había asomo de duda, no había asomo de caída, no había asomo de pecado. Es más, por allá más adelante en el 1 Corintios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, wow, ¿cómo así? Espérate, Señor, ¿cómo así? Si tú sabes lo que acabo de pensar, lo que acabo de pasar por mi mente. Tú sabes qué pasó cuando vi con mis ojos esto o aquello. ¿Cómo así que yo tengo la mente de Cristo? Y entonces esto necesariamente nos debe poner a pensar que cuando Dios habla a nuestra mente,
Él habla a la primera mente. No a la mente carnal, pero aquella que fue creada en orden cronológico, con la que Él tenía estrecha comunión y comunicación. La primera mente fue la que le dio y le estableció a Adán. Sin embargo, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted se ha puesto a imaginar esto alguna vez en su vida? ¿Se ha detenido en algún momento a decir por qué la Escritura se atreve a decirnos que nosotros tenemos la mente de Cristo? Y la respuesta puede que sea mucho más sencilla de que creamos. No que la entendamos, pero la respuesta puede ser muy sencilla. Y es que la Escritura dice en varios momentos que su palabra fue ¿qué? Escrita en nuestros corazones. No hay otra manera de escuchar la voz de Dios sino a través de lo que ha tomado lugar en nuestra mente, en nuestra primera mente. Entonces estamos hablando de que dice Él, no os afanéis por lo que vas a comer, lo que vas a vestir. Entonces le hago una pregunta. ¿A quién le estaba hablando el Espíritu Santo por boca del apóstol? Aquí, ¿a quién? ¿A quién se estaba dirigiendo? A la persona que estaba con el estómago pegado, seco del hambre que tenía porque no podía comer. A la persona que andaba andrajosa, que no tenía vestido o que olía bien feo. A la que estaba muerta de sed, pero no tenía por qué comer, no tenía que tomar, perdón. ¿A quién le estaba hablando Dios con semejante poder y autoridad diciéndole, no te afanes? Y estamos en una época en la que llega el momento del regalo, si se tiene para el regalo, si no se tiene, si tenía para la empanada o no la tenía, el compartir, que ahora Dios mediante compartimos, ay, ¿qué traigo hoy? Ojalá me digan que lleve los vasos nomás, porque, ok, oh, no, yo tengo servilletas, y de una vez antes de que digan nada, yo llevo las servilletas, porque puede que alguien piense si tiene o no tiene, y haya afán. La época, por cómo se ha convertido, convoca a la gente a dar, a gastar, a comprar. Y cuando no se tiene, entonces seguramente venga el afán. Y si eso es por estos días decembrinos y de fiestas, imagínense lo que significa enero. Porque, ¿qué dice normalmente la gente de enero? Que es larguísimo en el mejor de los casos, porque tiene 31 días, pero que agárrese porque lo que se comió y se gastó o se vistió en diciembre, le toca pausar lo que sea en enero, o sea, pasar las verdes y las maduras. Y Dios nos habla a nosotros, aclarando de que cuando Él nos promete, que no, nos insta, que no nos afanemos, que no dudemos, que no tengamos incertidumbre, Él no lo dice por decirlo. Él lo dice para que algo en nosotros, que ya ha sido puesto por Él, por su Espíritu Santo, que escribió su palabra con letra indeleble, cuando nosotros escuchemos, no la refiramos a nuestra mente carnal, que sería la segunda mente, aquella que diga, ¿y con qué, Señor? ¿Y con qué me aparezco allá al compartir? Si no tengo. ¿O con qué le llevo el regalo? ¿O con qué doy la ofrenda? ¿O con qué bendigo a fulano o perencejo? ¿O con qué pago el arriendo? ¿O con qué voy a comer? A esta persona, a esa mente, ¿sería la que Dios le estaba hablando en su momento? ¿O sería aquella que tiene estrecha comunión y que desde un principio escuchó de parte de Dios algo que no se puede poner en duda? Las primeras palabras que el ser humano, Adán, escuchó de parte de Dios, ¿ustedes recuerdan cuáles fueron? Fructificate y multiplica. Imagínense eso, nunca en su vida había escuchado nada de manera audible y seguramente ni siquiera interiormente. Y de pronto escucha una voz, sabe que le dice abiertamente, yo te estoy creando, soy yo el que te crea y te voy a bendecir de una manera que no te imaginas. Recuerden que está hablando al hombre que no cayó
no había caído hasta ese momento. Era el hombre que acababa Dios de decir, y era bueno en gran manera. Es decir, que la primera mente, la de Adán, la del hombre carnal, era una mente que estaba de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, en estrecha comunión y en estrecha comunicación con Dios. Y es precisamente esa la que Jesús vino a restaurar con nosotros a través de su sacrificio. Miren ustedes que la Escritura habla de que nosotros debemos ser renovados, dice, en el espíritu de nuestra mente. No dice en la mente de nuestro espíritu. Dice que debemos ser renovados y transformados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que en la mente, en esa primera mente, espiritualmente, Dios sembró su palabra desde un principio, y así como les daba superficialmente la comparación de las películas, debe tomar lugar en nosotros, y espera a Dios que así suceda, que cuando nuestra mente, la primera mente, escuche la palabra de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones, no solamente la crea, sino que actúe consecuentemente con lo que Él ya había dicho. No hay otra explicación de por qué Dios dice que Él envía su palabra y sabe que no va a retornar vacía. Porque la palabra ya ha sido escrita en tus corazones, en tu corazón. Es más, usted al que está enseguida, o usted mismo, si no tiene nadie enseguida, diga, Dios ya escribió su palabra en mi corazón. Dios escribió su palabra en tu corazón. ¿Y sabe qué significa de que Dios con su propio dedo, antes de la fundación del mundo inclusive, haya escrito su palabra en nuestros corazones? Que lo que Él dijo, como Él piensa, está ya dentro de nosotros. Y esto puede sonar pretencioso, pero es lo que la palabra dice, y no vamos a decir nada distinto a lo que la palabra dice. La palabra dice, ahora lo vamos a leer, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí empieza uno, uy, ¿cómo así? Y yo después de ese madrazo que di, no sé si le haya salido, o pasó ese madrazo por un lado. El animal. El Padre en el Antiguo Testamento, y eso lo vemos en Jeremías, que él dice que el primer pacto que hubo, que hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, y ellos no lo cumplieron, sus leyes y sus estatutos, él prometió un nuevo pacto, y estamos hablando en Hebreos, que dice: este es el pacto que haré con la casa, y entonces pone su nombre, de Marta, de Andrés. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y ellos serán a ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa es la palabra, lo que está diciendo es la palabra del pacto que tenemos. Ese es el nuevo pacto que tenemos a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero ya había hecho Dios Padre una solución de un nuevo pacto, de poner, y esas leyes están en nuestra mente y en nuestro corazón escritas. Por eso, a través del nuevo nacimiento es que escuchamos la palabra, nos agrada escucharla. La obediencia viene pegadito allí, porque de nada sirve escuchar si no se obedece, ¿no? No solamente, pues como si se quedara algo perdido allí, porque ya Dios hizo su obra en poner sus leyes y en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, yo no sé si va a Totalmente de acuerdo. Mire, la primera mente, por favor, anote con asterisco la expresión, para que después entienda o recuerde de qué estábamos hablando. La primera mente de Adán, porque tuvo dos. Abiertamente, como nosotros tuvimos dos. Pero la primera mente de Adán no tenía ni afán, no tenía temor, no tenía incertidumbre, no tenía absolutamente nada de lo que sí tiene la segunda mente, la que se manifestó como consecuencia de la caída. La primera mente de Adán era perfecta.
Y ese es un término que está ligado a una palabra que vamos a leer ahora con respecto al tema de la mente de Cristo, porque el mismo apóstol en un pasaje dice que nosotros somos perfectos y vuelve a traer la misma incógnita. ¿Cómo así? ¿De dónde acá perfectos? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Pero recuerden que la perfección de la que Dios habla es muy distinta de aquella de la que nosotros los hombres concebimos. Por favor, vayan a 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 al 16. 1 Corintios 2 y vamos a leer el versículo 11 al 16. Miren, el ejercicio que toma lugar cada vez que nos congregamos a escuchar la palabra o cada vez que predicamos entre nosotros o nos predican la palabra de Dios, el ejercicio que toma lugar es que Dios está hablando a nuestra primera mente. Es más, en este caso, primeramente, les recuerdo que Dios está administrando nuestra primera mente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 16. Amén. Dice el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Paren allí. ¿Quién conoce lo del hombre y quién conoce lo de Dios? El espíritu del hombre. El espíritu del hombre en el caso del hombre y el espíritu de Dios en el caso de Dios. ¿Y quién mora ahora en el espíritu del hombre? El Espíritu de Dios. El espíritu de Dios, ¿ok? Porque si recibimos al Señor y fuimos engendrados por Él. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces la pregunta subsiguiente aquí es, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de qué es lo que Dios ha concedido para mí y que ha sido provisto para mí? Si en el caso, por ejemplo, del faltante económico o emocional, la realidad dice otra cosa. ¿Cómo yo me doy cuenta que en realidad Dios me habla a mí? Porque su palabra ha sido escrita con tinta indeleble en nuestros corazones. Versículo 3. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí entra esa comunión perfecta de Dios. Lo espiritual del hombre, lo espiritual de Dios, y coge lo espiritual de Dios y se fusiona y lo acomoda para que lo entendamos. Pero esto solamente toma lugar en una mente renovada. En una mente que tiene un entendimiento que ha sido ya, no hablemos de transformado completamente como lo concebimos nosotros, así lo concibe Dios, pero que ya las puertas están abiertas y dadas para que nosotros entendamos conforme Dios ha entendido y nos ha dado que entendamos. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Paren allí. ¿Quién es el hombre natural conforme al tema que estamos hablando? ¿Alguien que no ha nacido de nuevo o alguien que está pensando de manera carnal? Es decir, que está pensando con cuál de las mentes. Con el espíritu del mundo. La segunda. La primera no puede ser porque la primera, recordemos, era perfecta, no había absolutamente ningún tipo de tachadura de parte de Dios allí. ¿Ok? Pero el hombre natural no puede. Nuestra mente natural, la que percibe las cosas. Y aquí hago una pausa para darles el significado que ustedes pueden googlear de lo que dice la secularidad, que es mente. Dice que es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como percepción, pensamiento, conciencia, memoria, etc. Nuestra mente, ya no hablando como sufijo,
sino lo que significa la palabra como tal, mente. Pero la Escritura nos dice que el hombre natural, es decir, el que piensa con la mente que no es de Dios, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. No puede, no tiene con qué. Porque no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, este último versículo que está seguido de varias incógnitas, de varias preguntas. De hecho, hay dos en el enunciado que inicia ese versículo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Primera pregunta. Segunda, ¿quién le instruirá? Y la tercera ya no es una pregunta. La tercera está haciendo una afirmación con respecto a lo que previamente ha mencionado. Y dice, más nosotros. Ese más es un conector que viene en respuesta a algo que estaba planteado previamente. ¿Ok? Es como cuando uno dice, como consecuencia de, como resultado, entonces, aquí está diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces cuando habla de que tenemos la mente de Cristo, está hablando de aquella mente que compartíamos con Él al principio de la creación. Cuando Él dijo de nosotros, uy, lo que he hecho en ustedes es tan bueno, pero tan bueno, y qué misericordioso es Dios, que aunque lo perdimos, Él envió a su Hijo en forma de hombre para que lo recuperáramos. Y para que ahora pudiésemos discernir las cosas que naturalmente no podemos, pero que lo hagamos o que lo podamos hacer sobrenaturalmente. Esto no es una invitación a la brujería, por favor. No es una invitación a lo espiritual en términos de lo místico. No. Eso es una invitación a que recordemos por qué Él dice que el Espíritu Santo de Dios que nos engendró ahora mora dentro de nosotros. Y cuando nos venimos a congregar, Dios nos habla a nosotros, a mí y a ustedes, a aquella primeramente, a la mente que puede decir esto es de Cristo. Hay tantas conexiones que podríamos y deberíamos hacer, porque más adelante aquí mismo en Corintios está hablando de que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a nuestra mente. O sea, la palabra está llena de direccionamiento hacia tener cuidado, cuidar nuestra mente, pero también entender qué hay en nuestra mente. Porque si algo ha querido el enemigo ocupar, precisamente es la mente. Pero ¿cuál mente puede él ocupar? La primera no, la primera es santa pura. Él puede ocupar la segunda, la que fue consecuencia de la caída. Y Dios no nos va a hablar a nosotros a la segunda. Porque ¿saben ustedes qué dice Dios en su palabra? Que la carne no se puede dominar, no se puede sujetar, ni tampoco quiere. O sea, uno puede llegar y decir, no, es que mantico, espérate, es que yo vengo de 30 días de ayuno, llevo 45 días de oración, y me reúno y me codeo con los pastores más top. O sea, yo estoy livianito. Y Dios dice, no, qué baboso que está hablando. Orgulloso, altivo. No eres nada. Porque es lo que Él ha hecho en nosotros. Y Él dice que lo escribió en nuestros corazones. Muchas de las respuestas que necesitamos a las distintas circunstancias que podríamos enfrentar están ya en nuestro corazón. No porque tengamos sabiduría, sino porque Dios escribió su palabra en nuestro corazón. Por eso es necesario que estemos escuchando la palabra, que congregándonos, que leyendo, que orando, que el devocional, porque no sabemos en qué momento esta palabra que vamos a escuchar va a hacer que nosotros entremos en yes. No que nos enyesen,
sino que caigamos en sí. Dios, lo que va a pasar cuando escuchemos la trompeta y nos vamos a dar cuenta en ese momento que la trompeta significa que nos lo fuimos. No fuimos. Ya. Ay, ya no estoy allá, estoy por acá. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Algo va a suceder en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todos los hijos de Dios que genuinamente hemos entregado nuestro corazón a Él en ese momento del arrebatamiento. Algo va a suceder que todos vamos a ver, vamos a saber que lo que queríamos era verdad, que lo que escuchábamos era cierto. Y eso va a cambiar nuestras vidas para siempre. Como la persona que le hablaron y, ay, ¿cierto? Miren ustedes cómo el mismo demonio ha tratado de tergiversar y de manera impostora manifestar esto. Ustedes han visto, escuchado, leído en algún momento las técnicas de hipnotismo que tienen los que hipnotizan, porque eso es para que nunca en su vida, y si lo hicieron, arrepiéntanse, y si no lo han hecho, no lo vayan a hacer, y si pueden aconsejar a alguien que no lo haga, por favor aconséjenlo, porque es un permiso que se le da a un ente, a algo espiritual que no es de Dios, para que tome control sobre la mente, al punto de que ellos han entendido, por lo menos así lo manifiestan en sus shows, que con una palabra, con un chasquido, hacen que la persona vuelva otra vez en yes, ¿cierto? O que actúe de tal manera. ¿No han visto ustedes en algún momento? Esto ya no, bueno, yo no sé de tanto y a quien le gusta el tema de la magia seguramente tendrá más, claro, no es mi caso, pero sé que así funciona, que cuando escuche la palabra huevo se va a comportar como una gallina. Y entonces en el show uno ve que la persona, y alguien dijo huevo y de pronto empezó a cacaraquear. ¿Y cómo así? Felices. Bueno, estaban felices. Entonces, quiere decir que ellos han entendido algo oscuramente y secretamente que toma lugar y que puede afectar la mente, mucho más inclusive de lo que nosotros los hijos de Dios deberíamos entender. Y Dios por eso quiere hablarnos la palabra a diestra y a siniestra, hoy y mañana, de día y de noche, aún durmiendo. Dios está hablándonos la palabra para que seamos ministrados, pero sobre todo para que nosotros reaccionemos conforme a la palabra que nos está escuchando, que nos está diciendo. Entonces, vamos cerrando, cobra muchísimo, por lo menos para mí, muchísimo sentido que Dios en Mateo 6 esté hablando de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Quién puede recibir algo semejante si no le ha sido revelado de parte de Dios? ¿Quién dejaría las oportunidades laborales, emocionales, académicas, por buscar primeramente el reino de Dios? Y el reino de Dios nos justifica. Esto es algo que es tremenda bendición. El reino de Dios nos ubica en la justicia que Jesús obtuvo por nosotros. Por eso dice el reino de Dios y su justicia. Es otra manera, este mensaje tal vez es otra manera de hablar a propósito de no buscar las añadiduras primero. Cuando se buscan las añadiduras primero, es la segunda mente la que está escuchando lo que se está diciendo. Es la que quiere resolver la circunstancia. La primera mente está en paz absoluta delante de Dios. Y saben, con esto cerramos. La Escritura dice que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne, debe estar gobernado por la paz de Dios. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, dice la Escritura. ¿Se imaginan lo que significa esto? Gobierno. Y solamente a través de esa paz que gobierna nuestros corazones, nuestro hombre interior, que ahora puede y tiene acceso a la revelación de parte de Dios,
a comportarse como se comportó Adán cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, que le dijo: multiplícate, fructifícate, y todos los demás. Y los evidenció, los disfrutó. Es más, el arduo trabajo, ¿saben ustedes que llega es como una maldición? El trabajo estaba porque él lo mandó a cuidar Él habló para que labrara la tierra, pero cuando se presenta la caída, él habla de que va a tener que con sudor. Y esto nos lleva a otra cosa, que es otro tema distinto. Sucedió algo parecido con la mujer. Porque dice que entonces con dolor dará. O sea que antes de ese momento no iba a haber dolor. no daba a luz con dolor. Las dos espaldas. Es un tema a considerar, y Dios permita que en algún otro momento lo redirijamos a donde pronto puede ser. Porque eso nos llevaría a pensar en que hubo creación o hubo alumbramiento antes de ese momento. No forma parte del tema. Pero sí, la primera mente. Recuerden por favor este concepto. Dios siempre nos va a hablar a la primera mente. Primeramente nos va a hablar a la primera mente. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por permitir que nos creamos todo esto, Señor. Gracias por permitirte que no sea una aventura de invención o una aventura de narración o de descripción aún, que salga por nuestros labios y que quiera importunar lo que tú ya has hecho en nuestros corazones. Pero recuérdanos, Señor, que cada vez que te diriges a nosotros, hablas con aquel que te puede escuchar, Señor. Acomodando lo espiritual que es tuyo a lo espiritual que has puesto en nosotros, Señor. De manera que podamos entender sobrenaturalmente lo que naturalmente no podemos entender, aunque quisiéramos, Padre. Permite que tu palabra que has escrito en nuestros corazones no solamente nos ministre, sino que nos lleve a conocer con la ayuda de tu Espíritu Santo toda tu verdad, Señor. Porque tú dices que tenemos la mente de Cristo. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias también porque al no entender la responsabilidad de lo que eso significa, podemos seguir caminando, Padre, buscando tu rostro. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.